En este vídeo trataré de explicar por qué triunfa la corrección política. No obstante, no empecemos la casa por el tejado. Antes de nada tenemos que saber qué es la corrección política. Digamos que para definir la corrección política me voy a valer de una metáfora. Imaginemos una ventana. Como todos sabemos, las ventanas dejan pasar la luz. De este modo, la habitación en la que se encuentra una ventana se ilumina, aunque no necesariamente de forma total, ya que puede haber rincones o recovecos de la habitación a los que no llegue la luz y que por tanto sigan estando oscuros. Por tanto, dentro de la habitación pueden coexistir la luz y la oscuridad. Pues bien, podríamos equiparar las zonas iluminadas con lo políticamente correcto y las zonas oscuras con lo políticamente incorrecto. Lo iluminado es lo que se puede decir, lo tolerable, lo seguro. Por el contrario, lo oscuro es lo vetado, lo peligroso, lo censurado, etc. Básicamente, la corrección política traza una frontera para separar, para deslindar lo permisible de lo no permisible. Lo que queda dentro del círculo es lo permisible y por tanto puede ser dicho, y lo que queda fuera del círculo es lo no permisible y por tanto no puede ser dicho. En todo caso, hay que subrayar que para trazar esta frontera que divide lo políticamente correcto de lo políticamente incorrecto, no se atiende a criterios de validez o de veracidad. Es decir, no es políticamente correcto lo verdadero, lo cierto, y políticamente incorrecto lo erróneo, lo que está mal. Al contrario, podría decirse que hoy en día lo políticamente correcto, lo iluminado, son el lenguaje, las políticas y las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a determinados colectivos o minorías de personas que se consideran más vulnerables. Aunque para ello haya que negar la más patente evidencia empírica, fáctica, científica, como queráis llamarlo. Es decir, lo políticamente correcto no es necesariamente verdadero o cierto, sino al contrario. Una vez sabemos qué es la corrección política, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué triunfa la corrección política? ¿Por qué se impone la corrección política? Es decir, ¿qué mecanismos psicológicos entran en juego para que una persona, aun sabiendo que algo es cierto, no lo diga, rehúse a decirlo, para no ir en contra del criterio socialmente dominante? ¿Qué es lo que pasa dentro de la cabeza de la persona para que se comporte de esta forma? Teniendo en cuenta que el ser políticamente correcto no es sino una conducta de entre las miles de conductas que el ser humano puede realizar, es preciso que vayamos de lo general a lo particular. Por tanto, en primer lugar, vamos a explicar el porqué de la conducta humana en general, es decir, por qué actuamos como actuamos y no de otra forma distinta. Y en segundo lugar, una vez sepamos ya lo anterior, analizaremos una conducta humana en particular, a saber, por qué somos políticamente correctos. ¿Cómo se explica en general la conducta de las personas? ¿Por qué las personas actúan de un modo y no de otro distinto? Tradicionalmente, la conducta de las personas se ha explicado en base a su personalidad, sus valores, su ética, etc. Es decir, una persona actúa de una determinada forma porque esa persona es así. Actualmente esta visión, digamos, unidimensional se cuestiona por psicólogos sociales como Salomon Asch, Stanley Milgram o Philip Zimbardo, señalándose que no solo la personalidad de un sujeto explica su actuar, sino también la situación concreta en la que ese sujeto se halla o se encuentra. Es decir, quizá una persona actúa de una determinada forma, no necesariamente porque esa persona sea así, sino porque el entorno, el contexto, la situación en la que se encuentra esa persona la predispone y por tanto la lleva a actuar así. Es más, según los anteriores psicólogos sociales, Asch, Milgram, Zimbardo, en muchas ocasiones la situación se impone, prevalece sobre la propia personalidad. Pues bien, en relación a estas situaciones, entornos o contextos que pueden influir y por lo tanto determinar el actuar de una persona, cobran especial interés dos conceptos, el de la obediencia y el de la conformidad. Digamos que ambos mecanismos son influjos que pueden llevar a la persona a actuar de una forma distinta a como lo haría en circunstancias normales. En ambos casos, la persona renuncia a su propio criterio adhiriéndose a una fuente externa. Sin embargo, ambos mecanismos también presentan diferencias que evidentemente es preciso subrayar. La obediencia es un influjo explícito que proviene de una autoridad. Es decir, actúo así porque un superior me está obligando a actuar así. Por el contrario, la conformidad es un influjo no explícito, sino implícito y que no proviene de un superior, sino de semejantes. Es decir, actúo así no porque un superior me esté obligando a actuar así y me diga tú haz esto, sino porque yo me siento obligado por el grupo. Nadie me obliga, soy yo el que se siente obligado.
Una vez conocemos, muy a grandes rasgos evidentemente, cómo funciona la conducta humana en general, vamos a estudiar una conducta humana en particular, que es la que decíamos antes. ¿Por qué somos políticamente correctos? ¿Cómo se explica que en ocasiones pues decidamos serlo? De entre todas las ideas y conceptos que acabamos de comentar, vamos a centrarnos en uno, la conformidad. ¿Por qué? Porque la corrección política triunfa y se impone gracias al mecanismo de la conformidad. O, en otras palabras, somos políticamente correctos porque nos conformamos. Bien, vamos a echar un vistazo a un experimento muy famoso de Salomon Asch sobre la conformidad. Conformidad. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. Two. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. Y ahora escuchemos estas palabras de Jordan Peterson sobre la corrección política. Antes, el vídeo de antes tenía que ver con la conformidad, el de ahora con la corrección política. So I'm going to read you something that a graduate student sent me from the University of Toronto the other day, and I can also tell you that I've received hundreds of letters like this. Today, I had a tutorial at the University of Toronto where I talked about Jordan Peterson. I brought up a video of a tall white man in his 30s who asked students at a university how they'd react if he told them he identified as a woman, as black, as short, and as 5 years old. Spoiler alert. Students in the video resist some of the later categories a bit, but are mostly accepting. Still, students were not engaging in discussion. I asked them why. One said it was because she was worried to share her opinion for fear of being singled out or saying something offensive. I asked who else was not speaking for that reason. The whole class put their hands up. They were afraid to speak their minds. Bastante parecido, ¿no? Podemos apreciar cómo los pasos que seguimos cuando nos conformamos son los mismos pasos que seguimos cuando somos políticamente correctos. En primera instancia, digamos que las personas involucradas en los vídeos intuyen que algo es falso. En el primer vídeo, la persona que está siendo objeto del experimento sabe que la línea escogida por las otras personas es la línea incorrecta. Su respuesta no es cierta. Y en el segundo vídeo, estos estudiantes saben perfectamente que este hombre alto, blanco y de 30 años no es una mujer negra enana de 5 años. Lo saben perfectamente. Y en segunda instancia, en ambos vídeos, digamos que las personas involucradas se callan, prefieren no decir nada y seguir a la masa, seguir al grupo. En el primer vídeo, la persona esta pone caras de incredulidad, de sorpresa, como no dando crédito a lo que las otras personas están diciendo, pero al final las sigue, es decir, acaba diciendo la línea incorrecta, la 3. Y en el segundo vídeo, los alumnos tampoco rechazan la descripción errónea o incorrecta que hace esta persona sobre sus rasgos físicos o biológicos. Por tanto, me doy cuenta de que algo es falso porque me doy cuenta y aún así no digo nada. Conformidad y corrección política. Pasa lo mismo en ambos supuestos. Pero, ¿por qué nos conformamos? Conformidad que en ocasiones nos lleva a ser políticamente correctos. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es un ser social por naturaleza. En consecuencia, alejarse del criterio del grupo y por tanto quedarse solo, aislado, no es algo fácil. Tememos que si nos alejamos del grupo podamos ser ridiculizados, se puedan reír de nosotros, como le pasa a Ben Shapiro en esta situación. How can you argue that racism is not a driving factor in income inequality?
because it has nothing to do with race and everything to do with culture. And when you have a culture that doesn't, E incluso podemos llegar a temer que si nos alejamos del grupo podamos ser amenazados, coaccionados, intimidados, etc. Como también le pasa a Ben Shapiro, en este caso, en este vídeo. It's not rude to say that someone who's biologically a male is a male. So you don't know what you're talking about. You're not educated on genetics. Would you like to discuss the genetics or Well, no, what no. are your genetics? Sir? Zoe, I'd stay away from the genetics and back to the brain scans. You cut that out now, or you'll go home in an ambulance. ¿Qué pasa? Que Ben Shapiro es una máquina, es una bestia ese tío, y le da exactamente igual lo que le puedan decir, dejar de decir, amenazar, no amenazar, y el tío sigue con su argumentación y al final se los acaba cargando a todos. ¿Qué pasa? Que muy pocas personas son así. Esto no es lo general, sino lo extraordinario, lo excepcional, por así decirlo. Lo más común, efectivamente, es ceder, dejar de lado nuestro propio criterio y adherirnos y abrazarnos a lo que dice la masa o el grupo. Por eso nos conformamos y por eso somos políticamente correctos. Digamos que esta es la explicación psicológica. Una vez sabemos qué es la corrección política y por qué triunfa la corrección política, porque ya hemos contestado estas cuestiones antes, surge otra pregunta que tenemos que contestar a modo de conclusión. ¿Qué consecuencias negativas se pueden derivar de la corrección política? ¿Qué peligros encierra dentro de sí a largo plazo la corrección política? Para contestar a esta pregunta vamos a analizar el proceso a través del cual se legisla, es decir, cómo algo, una propuesta, llega a convertirse en ley. Normalmente el derecho no surge de la nada. Digamos que primero hay un movimiento social que reclama algo y posteriormente ese algo que estaba siendo reclamado en la calle una y otra vez se acaba convirtiendo en ley. Pero, ¿por qué sucede esto? En teoría, se supone que los movimientos sociales acaban convirtiéndose en ley para crear un derecho funcional, un derecho que no esté desconectado de la realidad, un derecho que no caiga en la obsolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es cierto. En la práctica, lo que realmente sucede es que los movimientos sociales se convierten en ley para ganar votos. Imaginemos un determinado colectivo que exige una determinada medida. Llamémosla propuesta X. Y aparece en escena un político muy espabilado. Un político que sabe que si trae para sí y legisla esta propuesta X, también traerá para sí a los promotores y partidarios de la propuesta X. Más votos para él. Por tanto, el peligro es que la corrección política y todas las propuestas absurdas que se están planteando hoy en día, porque son absurdas, lleguen a ser, digamos, defendidas o compartidas o abrazadas por muchas personas, de modo que acaben convirtiéndose en atractivas, por lo menos política y electoralmente hablando. Y es que un partido político puede que no se la juegue por un puñado de votos, pero por unos cuantos millones de votos sí. Por tanto, puede suceder que un partido político decida convertir en ley cualquier chorrada solamente para ganarse el apoyo de todas las personas que en la calle apoyan esta idea. Y esto es muy peligroso porque entonces el decir determinadas cosas dejaría de ser simplemente políticamente incorrecto, es decir, puedo decirlo, me van a mirar mal, pero puedo decirlo, para convertirse en ilegal. Ahora no puedo decirlo, y si lo digo, me puedo meter en problemas muy serios. Y esto está empezando a pasar. Voy a citar algunos casos a los que alude un tío blanco hetero en su vídeo Pronombres trans y doctrinas totalitarias. Por ejemplo, en Canadá la enmienda Bill C-16 ha incluido la identidad y expresión de género en la lista de causas discriminatorias prohibidas. ¿Y qué pasa? ¿En qué se traduce esto? Pues básicamente que no usar determinados pronombres neutros para referirse a personas de género no binario, es decir, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, implicaría estar cometiendo un crimen de odio castigado con multas económicas nada desdeñables. Y otro ejemplo, negocios de la ciudad de Nueva York se enfrentan a multas de hasta $250.000 si no usan los pronombres neutros correctos como C o HIR, manda huevos, para referirse a los transexuales. En definitiva, llevemos cuidado. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Y si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter.